en este periodo tenemos una serie de cambios a nivel del proceso tectónico. Lo vamos a ver rápidamente. Este proceso, estos cambios están marcados aquí en estas condiciones. Recuerden que durante el Cámbrico vimos que existió la última parte de la división de la Pangea, de tal manera que estos tres continentes estaban separados. Ahora en el Ordovícico tenemos entonces un proceso inverso, sobre todo en lo que se refiere a la unión de Báltica, o sea, de Europa con la parte de Norteamérica. Vemos aquí estas líneas de color anaranjado que corresponden precisamente a la formación de condiciones de subducción. Es decir, esto se llevó a cabo por un proceso de doble subducción, de tal manera que la parte correspondiente al piso oceánico del océano Iapetus en esta zona, ¿sí?, van a desaparecer en una zona de subducción bajo la parte del continente de Europa y la otra parte bajo la parte correspondiente a Norteamérica en esa zona. Esto, recuerden ustedes, que da origen a lo que es la orogenia caledónica. Y es la parte más, es la deformación más al norte que se tiene en la parte de Norteamérica, en esta parte. Después ya, en lo que corresponde a lo que es el Ordovícico y el Silúrico, sobre todo en el Silúrico, el proceso termina cuando chocan los dos continentes. Esto da origen entonces a la desaparición del océano Iapetus, del cual ya hablamos, y después viene lo que es precisamente la unión de este fragmento de la parte de Gondwana, que fue avanzando hacia la parte del norte, que es el bloque de Avalonia, y esto da origen entonces a la revolución avalónica, que corresponde a la parte de la formación de los Alpes en esta zona. Esto es muy importante desde el punto de vista de lo que es la parte tectónica y da origen entonces a condiciones de tipo de montañas en estas partes que vemos aquí, y eso corresponde a la parte de Avalonia. Recuerden que este proceso da origen entonces a la aparición de los primeros organismos continentales. ¿Por qué? Porque al desaparecer el océano Iapetus, entonces las condiciones marinas van a irse haciendo cada vez más y más continentales. De tal manera que el espesor del mar, del medio acuático, va a ir disminuyendo y las condiciones de unión de los dos continentes se van a ir avanzando desde la parte del norte hacia la parte del sur. De tal manera que en esa región, sobre todo de la parte de Europa, se tiene la aparición de los primeros organismos de tipo continental, que corresponden precisamente a vegetales. Estos vegetales están entonces relacionados con el cambio a partir del Ordovícico tardío hacia la parte del Silúrico. Las primeras evidencias aquí de esa adaptación corresponden a la formación de esporas en organismos del tipo de las algas, y esas esporas son las que van a permitir que vayan apareciendo entonces organismos ya en el Silúrico del tipo de los vegetales, ya en la parte correspondiente sobre todo a lo que es el continente de Norteamérica. Esto es entonces la parte más interesante desde el punto de vista de la fotografía en estas condiciones. Aquí vemos entonces, para lo que es el Ordovícico medio, todavía el océano Iapetus estaba bastante amplio, si se fijan. Y la imagen que vimos hace un momento corresponde a la parte del Ordovícico tardío en estas condiciones. Tiene entonces la primera formación de la unión de la parte de Europa con la parte de Norteamérica en esas condiciones. ¿Sí? Estos son los organismos más importantes que aparecen en las zonas de plataforma a nivel de los medios de tipo intertropical. Estos organismos que ven ustedes aquí corresponden precisamente a esos moluscos, ¿sí?, que se conocen con el nombre de nautiloideos y se caracterizan precisamente
porque tenían una concha alargada, si se fijan, del tipo cónico. Ya en lo que corresponde al Devónico, o sea, el inicio de lo que es el ciclo siguiente de formación, pues vamos a ver ya que esta concha recta se va a ir precisamente enrollando. Y esto da origen al cambio entre los nautiloideos con los monoideos, precisamente. Estos organismos, entonces, en estas conchas, en la última cámara se tenía precisamente el organismo vivo, que era precisamente muy semejante a lo que correspondería a un pulpo, por así decirlo, que vemos en estas condiciones. En estas condiciones de plataforma aparecen estos organismos que vemos aquí, que son precisamente corales solitarios. Esos corales solitarios vamos a ver en un rato, corresponden a organismos sumamente interesantes e importantes desde el punto de vista de lo que fueron las condiciones de velocidad de la Tierra alrededor del Sol, y se representan en las conchas de estos corales que vivían solitarios, por eso son importantes. Encontramos que los fluides ya para estos tiempos comienzan a tener ya dimensiones bastante grandes, de centímetros y aún de decímetros. Y en el Devónico llegan a tener no únicamente un gran tamaño, sino también una ornamentación muy compleja. Todo esto está relacionado entonces además con lo que corresponde a la aparición de primeros organismos del tipo precisamente de los corales coloniales. Es decir, existen corales solitarios, pero también los corales que son de tipo colonial. Organismos de estos tipos de arrecifes son también los poliozoarios que ven ustedes aquí en estas partes. Ya para este tiempo, entonces, los peces que comienzan a ser ya de diferentes grupos en el ordovícico, pero siguen siendo principalmente agnatos, es decir, sin mandíbulas. Poco a poco, ya en el silúrico van a aparecer los primeros organismos con mandíbulas. Y además, en esta parte de lo que es el ordovícico, parte del silúrico, muchos de los peces van a irse protegiendo el cuerpo a partir de la cabeza por medio de placas, y aparecen lo que se llaman organismos peces placodermos. Estos organismos, entonces, ya en el silúrico son importantes los placodermos, pero los que dieron origen a esos placodermos son ostracodermos, es decir, organismos con unas placas muy grandes que les protegían también la parte delantera del cuerpo, en esa zona. Aquí los ven, estos son ostracodermos, estos que vemos en estas condiciones. Ven ustedes las placas que tenían a nivel de la zona de la cabeza, en esa parte. La evolución se da también en estos peces por la disminución de esas placas, que van siendo cada vez más y más pequeñas, para dar origen entonces a lo que son condiciones de mayor movilidad del cuerpo. En este caso, por ejemplo, la placa es más pequeña, el cuerpo es más largo y está dividido también en pequeñas placas, ¿se fijan? Esto hace que el movimiento del pez para poderse desplazar pues será mucho más grande. En este tiempo también aparecen lo que son los organismos cistoideos, que ven ustedes aquí. Son precisamente variaciones, o mejor dicho, adaptaciones de los primeros crinoides que eran completamente sésiles, es decir, estaban fijos al sustrato, si se fijan. Bueno, pues algunos de ellos comienzan entonces a separarse de esta parte de lo que sería la parte de vegetación y se convierten en organismos que van a nadar, por así decirlo, se van a desplazar dentro del agua y van a desarrollar entonces la parte correspondiente a lo que sería el cáliz, o sea, la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces estos organismos tienen todavía los antecedentes de cuando estaban fijos al sustrato. Muchos de estos organismos fijos al sustrato aún viven en nuestros días en condiciones que no son de plataforma, como fueron en este caso, sino que se desarrollan actualmente en las zonas de mares profundos. Aquí ven ustedes algunos de estos blastoideos y cistoideos que acabamos de citar en esta zona.
se mantiene, recuerden ustedes, la simetría de orden 5 todavía en lo que corresponde a la distribución de las placas de sería la piel de estos organismos. Aparecen también lo que son los equinodermos, pero de tipo diferente, porque los tuvimos hace un momento. Estos son equinodermos también. Equinodermos quiere decir que tienen la piel cubierta de espinas, ¿de acuerdo? Y aquí ven precisamente algunos de ellos, estos son actuales, estos equinodermos son actuales, y son parientes de estos que aparecieron en el Jurásico que ven ustedes aquí. Si contamos lo que son las ramas correspondientes a la parte que nacen en la parte inferior del cuerpo, en esa zona, ¿sí? Tienen una simetría de orden 5, aquí ven ustedes 10 de estas zonas de placas en esta parte, ¿sí? Y eso sigue guardando entonces el orden 5. Estos otro grupo que aparece en el Jurásico son los latonites, que también ya citamos anteriormente. Dijimos que en general se consideran que aparecen en la historia de la Tierra como organismos flotadores, es decir, organismos que tenían una vejiga que se llenaba de aire y que les permitía flotar, ¿sí? Y de esa vejiga aparecían entonces las más pequeñas, de las cuales dependían lo que son precisamente las ramas, en donde estaban los órganos importantes que permitían atrapar la materia orgánica flotante, o bien, como algunos autores consideran que no eran organismos, sino que eran colonias, y que los organismos vivían entonces en lo que eran las ramas. Originalmente se consideraba que eran simplemente órganos que les permitían atrapar la materia orgánica en el agua. Recuerden que tienen como característica principal estas ramas comienzan teniendo 64 divisiones, ¿sí? Y que conforme fueron evolucionando fueron cambiando a 32, a 16, a 8, a 4, a 2 y a 1. También en el silúrico ya los organismos tenían una sola rama. Se han encontrado además otros géneros que de este tipo de graptólitos, pero ya no flotadores, sino que corresponden a tiempos más recientes, en lo que serían de rocas del silúrico, principalmente, que estarían fijos al sustrato. Entonces se les ha dado una afinidad con los graptólitos que vimos hace un momento, que eran flotadores. Y ha habido correcciones también en lo que se refiere a lo que es el cambio de la división en ramas de las partes de proyecciones de las ramas que vimos hace un momento, de 64 hasta 1 que vemos en esta zona. En esta parte entonces ahora se considera que esta evolución lleva hasta lo que es el devónico, de esta manera que en el devónico entonces las ramas son simples, pero todavía siguen siendo precisamente en el organístico sumamente complejos, como ven ustedes. Aquí ven algunas de esas estructuras que acabamos de citar, en este caso para el organístico, corresponden entonces a los lábulos. Varias divisiones y tipos de divisiones, 2, 4, 6, 8. 2, en el caso del didimograto, se tiene una división de 2 ramas. Hay también diferentes especies de didimograto, como este que tenemos aquí, pero que siguen siendo 2 ramas que tenemos en nuestra. Son fáciles de ver generalmente en las rocas, porque la mayor parte de estos organismos aparecen en tiempos en que hacia las zonas de las plataformas existían depósitos de sedimentos terrígenos de grano fino, como lo que son las limolitas y las frutitas. De tal manera que en estas rocas existía bastantes materia orgánica, y esa materia orgánica le dio un color oscuro a las rocas, y se mantienen en color claro lo que serían las ramas correspondientes que vemos aquí. Se corresponderían a didimograto. Y sí, existe el grupo ya de los más simples que corresponde a las isogratos, que corresponden también a 2 ramas, pero en forma simétricamente distribuidas,
que han sido utilizados estos gratuitos para determinar lo que serían los bordes continentales, ¿ya?, de la parte de Sudamérica y la parte de Norteamérica, y también de lo que sería la parte de Europa y de Asia. Esto que vemos aquí correspondería a la zona del borde continental para el tiempo precisamente correspondiente a lo que es el ciclónico y el ordovícico en esta zona. Y ven ustedes, para los demás continentes también siempre se encuentran para estos tiempos este tipo de graptolites que delimitan la parte de las plataformas correspondientes. Otro grupo importante son los briozoarios. ¿De acuerdo? Estos organismos se presentan todavía en nuestros días en lo que son los arrecifes modernos, y se caracteriza porque en los arrecifes modernos forman toda una serie de organismos que están sujetos al sustrato, es decir, son sésiles, pero tienen la forma como si fueran de una hoja que está desplazándose debido a las corrientes alrededor de los arrecifes. Para este tiempo, entonces, esos organismos también ya formaban ese tipo de estructuras en forma precisamente de ramas dicotómicas. Ven ustedes aquí, una rama se divide en dos y luego la otra en dos y en dos. Y ya en lo que es el Paleozoico tardío, entonces aparecen los fenestrelios, que corresponden a una evolución de estos organismos, vemos aquí, cuando comienzan a unirse estas ramas y dan origen entonces a una estructura más o menos plana que tiene una serie de ventanitas, que se llaman fenestrelios. Fenestra quiere decir en latín ventana, bueno, por esas características. Aquí sería en el caso precisamente de estos organismos de tipo los usuarios en lo que corresponde a la parte de la ordovícica, su división dicotómica. El grupo importante son precisamente en el ordovícico los elenterados. Estos elenterados dan origen a organismos de plataforma principalmente, y son muy abundantes precisamente en las plataformas precisamente del Paleozoico temprano. Los más representativos están relacionados con los corales, ¿sí? Los corales que ustedes se consideran como organismos precisamente que tuvieron originalmente condiciones eminentemente flotantes, es decir, una etapa en forma de medusas, ¿sí? Pero con el tiempo entonces comenzaron estas medusas a fijarse al sustrato y comenzaron a dar origen a lo que eran condiciones de tipo precisamente coloniales. Esto es importante desde el punto de vista de lo que es la vida de estos organismos. Estos organismos en las plataformas de nuestros días forman los corales coloniales. Estos entonces se reproducen y dan origen entonces a un organismo flotante que es pelágico, es decir, es un organismo de tamaño muy pequeño, ¿sí?, en forma de larva, y entonces son capaces de nadar en condiciones de la superficie del mar. Y es hasta que encuentran precisamente las condiciones de la reproducción sexual en el mar, cuando entonces van a buscar un lugar para que este organismo se convierta en una etapa de medusa, o bien se fije a un sustrato. Y esto entonces da origen al inicio de lo que es una comunidad de corales, que es lo que sería un arrecife moderno. ¿De acuerdo? Sí. Hay diferentes tipos de estos organismos, y los más conocidos para lo que es el Paleozoico temprano son precisamente lo que son los corales solitarios. Estos corales solitarios son muy famosos. ¿Por qué? Porque presentan, si se fijan ustedes, ya se vivían aislados, en forma de una copa en forma aislada, ¿sí?, fijada al sustrato, ¿sí?, y crecían verticalmente, lógicamente, pero tenían como característica principal el crecer todos los días. ¿Por qué es importante que hayan crecido todos los días? Porque dejaron precisamente toda una serie de ciclos en el crecimiento de su concha, ¿sí? Esto es importante porque entonces los paleontólogos que descubrieron esa característica, entonces comenzaron a contar la cantidad de líneas de crecimiento, y se dieron
cuenta de que cada ciclo tiene exactamente la misma cantidad de días de crecimiento, ¿sí? Y entonces se preguntaron, ¿y estos ciclos qué representan? Bueno, pues se dieron cuenta de que conforme fue pasando el tiempo, estos mismos corales fueron pasando del organístico al silúrico, al devónico. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la cantidad de líneas de crecimiento diario iba reduciéndose, de tal manera que originalmente eran casi 400 y en nuestros días son 365. Es decir, ¿qué está indicando esto? Que la Tierra se está haciendo cada vez más lenta en su ciclo solar. ¿Está claro? Es decir, estos organismos representan en ese crecimiento los días correspondientes a un ciclo anual. ¿De acuerdo? Y esos son entonces organismos que se hicieron muy famosos cuando comenzó a haber toda una serie de competencias en la determinación de las edades de los organismos fósiles. ¿No? Y el otro grupo muy importante es precisamente los moluscos, y en particular lo que corresponden a los cefalópodos, y en particular dentro de los cefalópodos a los nautiloideos. Existe otro grupo también de moluscos que son los gasterópodos, que vemos aquí, que también aparecen algunos de ellos en el correspondiente al canónico y el ortovícico, y está en esta parte. Estos organismos entonces originalmente tenían una concha recta, ven ustedes aquí, y entonces iban creciendo, ¿sí?, dentro de lo que sería la última vivía el organismo en la última cámara, que era la parte más grande en esta zona, y tenían entonces además condiciones de crecimiento bien marcadas por lo que sería la estructura entre una cámara y otra. Como consecuencia entonces, en estos fósiles se presentan muy claramente marcadas las condiciones de crecimiento y también la simplicidad de ese crecimiento dentro de los moluscos. ¿Por qué? Porque aquí la estructura es completamente lineal, es recta, mientras que ya conforme fueron desarrollando estos mismos organismos hacia la parte del Paleoceno tardío, entonces comenzaron a haber estructuras ya en forma ondulada. Y finalmente, ya en los amonites ya no se trata únicamente de estructuras onduladas, sino que cada óndula o cada zona de las ondas tiene todavía también óndulas pequeñas, que es lo que le dieron mayor resistencia a la generación de esas conchas que eran los cristales que les mantenían en condiciones de resistencia con los depredadores. Estos organismos aparecen en la parte del ortovícico y se mantienen entonces hasta nuestros días. El género Nautilus de nuestros días, que vive en el Océano Índico, es un nautiloideo. ¿Cómo se sabe eso? Porque aunque está enrollado en nuestros días, es un monoideo. Entonces la estructura sigue siendo lisa completamente. Entonces es precisamente el representante de todos estos organismos hasta nuestros días en esta parte. Y estos nautiloideos dieron origen a los goniatítidos, ceratítidos y amonites cuando comenzaron a enrollarse para dar origen al grupo de los amonoideos. No confundan amonoideos con amonites. Los amonites son amonoideos, pero no todos los amonoideos son amonites. ¿Está claro? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que los amonites son organismos que están también enrollados y que tienen entonces estructuras que son extremadamente complejas. En cambio, los agonatítidos y ceratítidos en su trayectoria intermedia son organismos que están también enrollados, pero que van a tener una serie de características que van a indicar esa evolución. ¿De acuerdo? Tenemos un especialista aquí en la escuela de estos organismos, es el doctor Cantú. El doctor Cantú no únicamente se especializó en amonites, sino que tiene además un libro relacionado con los amonoideos del Paleozoico de México. Ya en la parte correspondiente al ortovícico tardío, entonces hay algunos de estos organismos del tipo precisamente que eran rectos, nautiloideos rectos, comienzan a enrollarse, como este que ven ustedes. Los climas para este tiempo del ortovícico medio y tardío, si se fijan,
son benignos para los 3 continentes que ya vimos que se estaban uniendo en esta zona. Por eso es que aparecen, lógicamente, en las zonas marginales de estos continentes, que fueron esos continentes, aparecen condiciones de plataformas, pero una gran cantidad ya de calizas. ¿Por qué? Porque las calizas, recuerden ustedes, que se desarrollan en organismos que viven en climas intertropicales. ¿De acuerdo? Y estas calizas que vemos aquí corresponden a esas plataformas de ambientes intertropicales. ¿Qué organismos se encuentran precisamente en México del Ordovícico? Pues se encuentran precisamente amonoideos, telurites de la formación Tijón, en la parte del sur de Oaxaca, cerca de Tlaxiaco. Estos organismos se pueden encontrar que también aparecen en la parte del Cámbrico, en la misma localidad y en la misma formación. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación Tiñú tiene una edad ordovícica en la parte superior de la secuencia y tiene una edad cámbrica en la parte inferior de la secuencia. Y esto está muy representado por lo que es la evolución de los telurites que se encuentran en esta formación. Bueno, se encuentra también en el ordovícico calizas, en lo que es la caliza Victoria, en el anticlinor de la Ixachal peregrina de Tamaulipas. En Chihuahua se encuentra también, ya están apareciendo las calizas en México, precisamente. Y esto nos está marcando las condiciones del clima, es decir, las condiciones de Norteamérica se hacen cada vez más cálidas al ir avanzando hacia la zona ecuatorial. Esto es muy importante al punto de la paleografía. Y en la parte que ya vimos anteriormente para el Cámbrico, el estado de Sonora tiene una buena cantidad de localidades con organismos de este tiempo que corresponde al físico, y todos corresponden generalmente a plataformas calcáreas, es decir, con calizas. Pasemos entonces ahora a la parte correspondiente al silúrico. El silúrico es precisamente el tercero de los periodos de la era paleozoica. Tiene una duración de 27 millones de años, ¿sí? Y tiene una gran variedad de rocas sedimentarias, sobre todo, aunque también, como vamos a ver, se presentan condiciones dominantemente calcáreas para la parte de Norteamérica, porque para ese tiempo se encontraba en la parte correspondiente al Ecuador. Aquí, precisamente para este tiempo, ¿sí? Las condiciones más el dato más importante desde el punto de vista tectónico y paleográfico fue ya la unión de los dos continentes. Ártica se une precisamente a la parte de Laurentia, o sea, de América del Norte, hacia la parte del norte que vemos aquí. Por eso es que aquí, en este lugar, más o menos que corresponde a lo que es actualmente la isla de Inglaterra, en la parte del norte, en la parte de Irlanda, se tienen precisamente los afloramientos de rocas que contienen los primeros organismos de tipo continental que se tienen. Es decir, aparece el género precisamente Rhynia. El nombre del género de la planta. Rhynia, se llama Rhynia. Y el nombre viene precisamente de la localidad de Rini, que es precisamente donde se encontró esta planta ya con condiciones típicamente continentales. Es decir, para este tiempo ya entonces había desaparecido en el norte el Océano Rey y seguía todavía un activo, por así decirlo, ese mar hacia la parte del sur, pero va a desaparecer cuando viene la orogenia que se llama Arónica, va a chocar este fragmento de Gondwana, a chocar contra la parte del sur de los Apalaches. Recuerden que este dato es un dato muy importante que se obtuvo gracias al análisis de las rocas de los Apalaches que se consideraban que tenían un solo origen. Pero cuando se empezaron a encontrar
trilobites de diferentes formas, con diferentes características morfológicas, se dieron cuenta de que muchos de ellos pertenecían precisamente a los grupos de trilobites de la parte del centro de Gondwana hacia lo que es un movimiento hacia el norte. De ahí pues que es uno de los datos paleontológicos importantes desde el punto de vista de su valor tectónico. Aquí ven ustedes este proceso que acabo de citar. Esto que vemos aquí corresponde entonces a la parte del Silúrico, en esta zona, ¿de acuerdo? Y este cierre que vemos aquí, que hizo desaparecer el océano Raico, que lo vemos aquí todavía en el Silúrico, a través de 435 millones de años, todavía se encuentra el mar en esa parte. Pero si vamos a la parte del Devónico, en el Devónico ya no existe un poco el mar. Y de esta manera entonces se cumple pues el cambio de los organismos que vivieron en este océano Raico en el sentido evolutivo. Aparecen también ya en la parte correspondiente al Devónico los primeros batracios y finalmente ya en el Carbonífero los primeros reptiles como producto de la evolución de organismos primero vegetales y luego la evolución de organismos animales. Para ese tiempo entonces en el Silúrico, se fijan ustedes, se tienen condiciones de Norteamérica en forma de acercamiento de los dos continentes que vimos. Aquí para esta parte, en lo que sería el Silúrico temprano, desaparece precisamente ese mar Raico y va a aparecer únicamente hacia la parte del sur. ¿Hasta cuándo? Hasta que choca a Valonia con esta parte de Norteamérica y da origen a los montes Apalaches en esas condiciones. Aquí ven ustedes entonces ya para este tiempo de lo que sería el Silúrico tardío, las condiciones en que se encontraba Norteamérica y la parte correspondiente a Báltica. Si se fijan, estarían en condiciones intertropicales. Como consecuencia, entonces, esto explica por qué en la parte desde México hasta el norte de lo que es la zona occidental de Norteamérica, se tienen condiciones de plataformas calcáreas. ¿Por qué? Porque se encuentran precisamente en condiciones intertropicales. También en lo que serían las partes restantes de lo que sería Europa. Condiciones también favorables desde el punto de vista del clima en estas zonas. Otra cosa importante es que ya para ese tiempo el continente, precisamente de Gondwana, aquí, ya está avanzando también junto con el resto de los continentes hacia el noroeste. Aquí ven ustedes, precisamente en estas condiciones, el cambio de esta zona de Gondwana, la parte de América del Sur estaría por esta parte de aquí, esa parte de China estaría por la parte del otro lado, en esa zona. Esto va a originar que vaya avanzando cada vez más rápido Gondwana hacia el norte para que en el Paleozoico tardío comience a haber ya acercamiento con la parte del norte. Y de esa manera, en el Carbonífero y en el Pérmico comienzan las zonas de unión para dar origen a Pangea. A veces va a desaparecer este mar que vemos aquí. Los organismos entonces más típicos de lo que sería el periodo silúrico son los peces principalmente. Y no únicamente los peces, sino también algunos organismos acuáticos que, como vemos aquí, los euripteridios, que vemos aquí, estos que vemos aquí, que tienen la forma de un alacrán, pues es que son precisamente parientes de los alacranes. Dieron origen a los escorpiones y alacranes en el Carbonífero, organismos continentales. Esto que vemos aquí. Y vamos a ver precisamente que en este tiempo silúrico se tiene entonces, como ven ustedes, ya el proceso de enraivamiento de los nautiloideos. ¿Sí? En el Devónico es ya la mayor parte de ellos están enrollados. Y dije la mayor parte porque todavía, aunque la mayor parte son organismos enrollados, o sea, monoideos, todavía existen en las mismas muestras del Silúrico tardío condiciones de organismos con lo que sería la concha recta.
Entonces, estos son los casos más importantes del punto de vista evolutivo. Los elenterados que aparecen durante el silúrico corresponden entonces, aquí ven ustedes estos que aparecen en el inicio, en esa parte, ¿sí? Eso corresponden también a organismos del tipo de los arrecifes, en esas zonas. Y también otros organismos que van a tener como característica el tener una estructura en forma plana. Son organismos ya que se consideran como organismos coloniales, de tal manera que van a ir creciendo sobre una placa, sobre el piso social. Eso se llaman precisamente estromatoporoideos. El género más importante es el silúrico, es el género Stromatopora. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir estroma? Lo vimos aquí, ¿verdad? Cuando hablamos del prejambre. Lo vimos cuando hablamos de los estromatolitos. Que son estructuras, habíamos dicho, ¿no? Son estructuras que estroma quiere decir sábana. Es decir, quiere decir una estructura de unas grandes dimensiones horizontales y muy reducidas dimensiones de espesor. ¿Sí? Aquí se habla también de estroma, precisamente. ¿Por qué? Porque estos organismos, estos sedenterados, fueron creciendo en capas delgadas con organismos que estaban marcando los poros, precisamente, estromatopora, es decir, una capa delgada que tiene poros. ¿De acuerdo? Estos son muy característicos de lo que corresponde todavía a la parte del silúrico. ¿Sí? Cuando comienzan a ver precisamente sedenterados que van a irse uniendo, no como lo vimos hace un momento, sino en forma de cadenas, como ven ustedes así, aquí. Esas condiciones de unión les dan mayor resistencia y perdurabilidad a estos organismos. De esta manera que ahí aparecen entonces posteriormente lo que serían los arrecifes modernos. ¿De acuerdo? Otro grupo importante son los artrópodos. Ya habíamos visto dentro de los artrópodos precisamente a los trilobites, si recuerdan. ¿Sí? Bueno, pues aquí aparecen precisamente organismos que ya tienen patas y que van entonces a utilizarlas para desplazarse. Aquí les ven las patas. Tienen 8 patas, ¿se fijan? ¿Cuántas patas tienen los arácnidos? 8. Muy bien, precisamente se consideran los antecesores marinos de los organismos como las alacranes y las arañas, en lo que corresponde a los organismos del carbonífero, sobre todo. ¿De acuerdo? Euripteridium, su nombre viene de euri, que quiere decir amplio. ¿Sí? Amplio. ¿Por qué? Porque presentan precisamente estas alas. Terón quiere decir alas, recuerdan. Estas como alas son alas amplias, y eso es lo que dio el nombre de Euripterus. ¿De acuerdo? La característica principal. Tenían también un telson, que ven ustedes aquí, que se considera que se convierte en lo que es precisamente, ¿sí?, la parte de defensa de los alacranes, precisamente, el espolón, ¿sí?, en esa parte. Estos organismos entonces fueron muy abundantes en lo que fue el silúrico. Aquí ven uno de los mejor conservados desde el punto de vista de la fosilización, en donde están todas sus diferentes partes, ¿sí?, desde lo que serían los euriteros, lo que serían las alas amplias, lo que serían las tenazas que vemos aquí, ¿sí?, y tenían 2 pares de tenazas. El terzo está muy bien marcado en estas condiciones. Hay diferentes géneros precisamente de Euripteridium. El más conocido de todos es este que vemos aquí. ¿Sí? Porque fue el que se encontró y dio origen al nombre de Euripteridium, precisamente por la parte correspondiente a lo que serían las alas
en realidad pues, eran para ayudarse a nadar. Aquí viene la descripción de sus organismos. Se consideran que sus antecesores fueron precisamente trilobites. ¿Por qué? Porque los ojos son casi idénticos de esos organismos a los ojos que vimos de los trilobites para el tiempo precisamente el silúrico y el ordovícico en esas condiciones. ¿Sí? Y se dividen también en tres partes, precisamente, que sería el tesalón, la parte de la cabeza, que se llama prosoma en ellos. La parte del tórax, en el caso de los trilobites, sería esta parte interna, como es aquí, y la parte del pigidium correspondería al metosoma que tenemos aquí. Y aquí está la boca para desarrollarse. Esa es una reconstrucción de uno de ellos. En estas condiciones, entonces, en las zonas de plataforma, marginales, en condiciones intertropicales, en lugares de desaparición de esos mares, estos mares se fueron haciendo entonces cada vez más y más someros. Y el ambiente se fue haciendo cada vez más y más continental, es decir, con mayor cantidad de sedimentos que venían de los dos continentes que estaban a punto de chocar. Y en este tiempo entonces aparecieron precisamente estas plantas que ven ustedes, aquí estos son crinoides, pero son plantas del tipo de las algas, que como algas ya eran fotosintéticas en esos ambientes, entonces comienzan a adaptarse antes de salir del agua marina, se van adaptando a las condiciones continentales con base en el proceso de reproducción. Las algas se reproducen por medio de esporas en los medios marinos, pero esas esporas entonces no tienen ninguna protección, es decir, tienen una membrana que no es muy resistente porque están dentro del agua, no hay desecación. Pero entonces lo primero que pensaron fue precisamente en proteger lo que eran los órganos de reproducción de esas plantas. Y crean entonces lo que es precisamente la esporopolenina. La esporopolenina es la sustancia que va a proteger la parte viva de la espora. ¿Sí? Y esa parte viva es a partir de la cual se genera un prótalo que corresponde a lo que es un órgano que tiene los dos sexos, masculino y femenino, en las condiciones continentales. Entonces lo primero que hacen precisamente es crear en la parte terminal de sus ramas una división muy simple, se fijan, es dicotómica también, y una rama se divide en dos, esa divide en dos y así, y en la parte terminal entonces se generan los esporángios. Los esporángios son los órganos en donde se generan las esporas. ¿Sí? Y esas esporas entonces aparecen ya protegidas por esa membrana de esporopolenina. Esa esporopolenina es muy semejante a la sustancia que vimos en el caso de las acreditarcas, en el Cámbrico, si recuerdan. Esos organismos marinos de la parte del arqueozoico y sobre todo del proterozoico, ¿se acuerdan? Se han encontrado en nuestros días muy bien conservadas, muchas de ellas, a pesar de la cantidad enorme de años. ¿Sí? Bueno, pues es muy parecida esa sustancia de lo que son las arquetarcas con la esporopolenina de las esporas. Y estos entonces comienzan a aparecer las esporas en condiciones marinas, ya con la esporopolenina en la parte terminal del ordovícico. Es decir, que antes de que aparecieran la planta, lógicamente apareció primero el elemento reproductor, a partir del cual se desarrolla el prótalo. Y a partir del prótalo se desarrolla una nueva planta. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante desde el punto de vista precisamente de lo que es el proceso de adaptación. Todo esto que acabo de decir en unos 5 minutos se dio en millones de años. En millones de años.
durante el proceso de desaparición del océano Índico y Apetos. En ese tiempo, entonces, estos peces acorazados que vimos en el océano Índico ya comienzan a desaparecer, empiezan a disminuir lo que son precisamente las zonas protectoras en forma de placas, y aparecen los primeros organismos, como este que ven ustedes aquí, parientes de los peces modernos. Es decir, parientes ya no con placas. Aquí ven todavía, aquí son placas, las que tienen en la piel. Aquí esas placas se van dividiendo en fragmentos que se van a convertir en escamas. Las escamas tienen la facilidad de que permiten entonces crecer una sobre la otra y sobre la otra. En consecuencia, el cuerpo tiene una gran movilidad. En cambio, si son bloques, como en estos casos, hay movilidad, pero es muy pequeña, muy poca. ¿De acuerdo? Entonces hay una adaptación muy bien definida de estos organismos que vemos aquí. Otra cosa muy importante, aparecen entonces dos pares de aletas, las aletas pectorales y las aletas precisamente en la cola, hacia la parte de la cola, que se van a convertir en patas para dar origen a los primeros anfibios. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en un momento, bueno, más bien mañana, pasado mañana. Dijimos que para este tiempo aparecían los tiburones y aparecen los antecesores de los tiburones, ya con un gran parecido con los de nuestros días. Y esto es interesante desde el punto de vista de la longevidad de estos organismos, que no únicamente se han adaptado en largos tiempos, sino que además se han adaptado aún a vivir en aguas dulces. Por ejemplo, en el Amazonas. En el Amazonas existen tiburones. ¿Sí? En Nicaragua, en el lago de Nicaragua, ¿sí? Es un lago. ¿Sí? Bueno, pues cuando estuvo precisamente conectado ese lago con el mar, entonces pasaron los tiburones ahí, y cuando se retiraron, ya se quedaron ahí y siguen vivos ahí, y son una atracción para mucha gente ir a ver tiburones de agua dulce. Pero lo que es importante es que son muy semejantes a estos primeros organismos que aparecen en la parte del silúrico. Entonces, todavía existen placodermos, como dijimos, ya lo vimos, y aparecen todavía organismos del tipo de los agnatos, o sea, sin mandíbulas, y aparecen entonces organismos ya que van a tener mandíbulas, como estos que vemos aquí, estos y estos. Organismos como estos son los placodermos, ¿sí? Son organismos que van a tener por primera vez mandíbulas y que van a desarrollar entonces condiciones de adaptación a los ambientes marginales de los continentes, en donde se reunían la mayor parte de los organismos marinos cercanos al continente. ¿Sí? Lo más interesante en este tiempo, desde el punto de vista de lo que son las condiciones paleontológicas, es precisamente la aparición de lo que son los vegetales, en lo que corresponde a las plantas continentales. Antes del silúrico, todos los organismos, recuerden, todos eran marinos. A partir del silúrico, entonces comienzan a aparecer ya bien plantas, y luego después los protistas, que van a dar origen precisamente a organismos adaptados a ambientes transicionales, sobre todo. Pero las plantas son las que van a tener un desarrollo más rápido en todo lo que fue el Paleozoico tardío. De tal manera que no únicamente conquistaron las plantas el continente en las zonas marginales, sino que llegaron, como lo serían las gimnospermas, a una de las montañas. En el Pérmico y en el Carbonífero tardío ya existían entonces organismos ya del tipo de los pinos, en condiciones de las altas montañas formadas por el proceso de choque para dar origen a la Pangea. ¿Tienen preguntas? Bien, vamos a dejar esto entonces aquí y vamos a comenzar a continuar más bien con esta parte en la que sería el viernes.